En la naturaleza, casi todo gira alrededor de una sola regla: sobrevivir o morir. Los animales luchan por territorio, por comida, y atacan a cualquiera que parezca una amenaza. Excepto a este animal, la capibara, un animal que convive con cocodrilos, monos, aves, y nadie parece querer hacerle daño. ¿Por qué? ¿Qué es una capibara? La capibara es el roedor más grande del mundo. Puede pesar más de 60 kilos, pero aún así no intimidan a nadie. Vive principalmente en Sudamérica, cerca de ríos, lagos y zonas húmedas. Y aunque parece un animal simple, su comportamiento es uno de los más extraños del reino animal. En Internet hay miles de vídeos mostrando capibaras rodeadas de animales muy distintos. Monos sentados sobre ellas, aves descansando en su lomo, incluso cocodrilos compartiendo espacio sin atacarlas. Y la pregunta es inevitable: ¿por qué nadie agrede a la capibara? La mayoría de los animales envían señales constantes de amenaza. Movimientos bruscos, miradas fijas, posturas defensivas. La capibara no. Su lenguaje corporal es extremadamente pasivo. Se mueve despacio, no invade, no desafía. Para otros animales, simplemente no representa peligro. La capibara no es lenta porque sea torpe. Es lenta porque no tiene prisa. No compite agresivamente por comida. No defiende territorio de forma violenta. Su estrategia es clara: reducir el conflicto al mínimo. Y en la naturaleza, menos conflicto significa menos ataques. Incluso frente a depredadores naturales como caimanes o jaguares, la capibara mantiene una actitud sorprendentemente calmada. Cuando detecta peligro, no entra en pánico, simplemente se desliza hacia el agua, donde es una nadadora excelente. Atacar a una capibara requiere mucho esfuerzo y muy poca recompensa. Muchos biólogos creen que la capibara emite lo que podríamos llamar energía neutral. No provoca, no huye desesperadamente, no desafía. Para otros animales, simplemente no vale la pena reaccionar. En la naturaleza, la convivencia entre especies suele ser tensa, pero la capibara permite que otros animales se acerquen, se suban, se refugien. Se convierte en una especie de isla de calma en un mundo hostil. ¿Por qué se volvió viral? En una época dominada por el estrés, la ansiedad y la prisa, la capibara representa lo opuesto: tranquilidad, aceptación, convivencia sin conflicto. Quizá por eso millones de personas sienten algo especial al verla. ¿Es realmente invencible? Por supuesto, la capibara no es intocable. Puede ser cazada, puede ser atacada. Pero comparada con otros animales de su tamaño, su tasa de conflicto es sorprendentemente baja. Y eso la hace única. La capibara no domina por fuerza, no impone respeto por agresión. Sobrevive gracias a algo mucho más raro en la naturaleza: la calma. Y quizá eso sea lo que la hace aceptada por todos. En un mundo salvaje lleno de amenazas, la capibara eligió no luchar, y sorprendentemente, le funcionó. Si te fascinan los animales que rompen las reglas de la naturaleza, suscríbete a Un Mundo Fascinante, porque el planeta aún guarda muchos secretos.